Juan, al hermano Juan Carlos Castro Cruz. Padre, en esta preciosa noche, te damos gracias primero que nada porque nos permites estar en esta reunión. Y Padre Santo, que sea tu Espíritu el que nos hable a nuestro corazón y entendamos todo cabalmente, Señor Jesús, para hacer tu obra. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendice la vida de la pastora Nancy, Señor, y también todo lo que ella vaya a decir, Señor, conforme a tu palabra, Padre Santo, nosotros lo captemos de la manera correcta. Gracias por este día, Padre Santo. Amén. Muy bien, temas 12 y 13, sección 10. La vida del rey Roboam y Jeroboam. ¿Por qué se le menciona a Jeroboam como rey? Ahora vamos a ver por qué. Eh, a él se le menciona también como rey, hermanos, porque recuerden que pues hubo una división, ¿verdad? La división del reino del sur y el reino del norte. Y uno de los reinos pues será dirigido por Jeroboam, ¿sí? Esta división, hermanos, de Israel fue desde el tiempo cuando falleció Salomón, ¿sí? En Mateo 12:25 nos dice de esta manera: el Señor dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Sí? Una de las grandes, hermanos, lecciones de la vida consiste en aprender a vivir en armonía, ¿verdad? Siempre, bueno, también es el deseo de nuestro Dios de que podamos aprender a vivir en armonía con los demás. Y donde, hermanos, no hay armonía, donde no hay esta unidad, el resultado siempre, hermanos, va a ser una vida de miseria, una vida donde pues no, así como leímos ahora en Mateo, ¿verdad? No permanecerá, no va a funcionar nada, ¿verdad? Pero donde podemos mirar que hay armonía, pues las consecuencias de la armonía es el progreso y la felicidad. Siempre a eso lleva cuando hay armonía, pero cuando no la hay, sucede lo que eh, vamos a ver en la vida de Roboam y Jeroboam, las tragedias. Y no solamente, hermanos, vemos que pues esta armonía o no armonía se aplica, ¿verdad? No solo en las naciones, no solo en los reinos, sino también en nuestras relaciones humanas, en la iglesia, en nuestras relaciones familiares, personales. Y las relaciones armoniosas, hermanos, pueden ser desarrolladas y realizadas mediante el entendimiento de las escrituras y su aplicación. Si nosotros entendemos la escritura, ¿verdad? Y Dios de antemano nos deja en su palabra claramente, ¿verdad? Que nosotros debemos vivir en unidad. Y la palabra misma dice, ¿verdad? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es ahí donde Jehová va a enviar bendición y vida eterna, donde va a prevalecer, donde va a haber prosperidad, ¿verdad? Y el Señor es claro en su palabra, y si nosotros aplicamos esto día con día, no solo en entenderlo, Como sino me dijo, también ponerlo en práctica constante todos los días, vamos a poder vivir y gozar de esta felicidad, de este progreso que nos habla la palabra de Dios, de estas bendiciones sobrenaturales que provienen de Dios, ¿sí? En Primera de Reyes, capítulo 12 versículo, bueno, hasta el capítulo 16, hermanos, vamos a ver la historia de Roboam y Jeroboam, ¿sí? ¿Quién era Roboam? Roboam era hijo y sucesor de Salomón, puesto que la madre de Roboam, Naama, era una amonita. Ustedes saben perfectamente en las lecciones pasadas, ¿verdad? Vimos que Salomón tuvo un montón de esposas y concubinas, ¿verdad? Pero en toda la escritura, en la palabra de Dios, no se encuentra, pues,
que se haya escrito que Salomón haya tenido hijos e hijas, ¿verdad? O quizás sí tuvo, pero no se escribió quiénes eran o cuál era el nombre de los hijos de Salomón. Así en cambio, pues Roboam tuvo ese escrito, tuvo ese nombre en la palabra de Dios que representaba pues el hijo de Salomón. Él, entonces, hermanos, Salomón eh, era, bueno, pero no Salomón, Roboam era israelita, ¿verdad? Y solamente por su padre, porque en realidad el linaje de la madre de Roboam era semita, ya que pues era parte, aquí leímos, ¿verdad? Que es amonita, eran descendientes de Lot y sobrino de Abraham. Entonces, este era Roboam. No se menciona más hijos de Salomón, sino que era este el único que representa al hijo de Salomón. También, Bueno, hermanos, vamos a ver quién era Roboam, Jeroboam, y qué papel importante desempeñó en la división de Israel. Jeroboam era hijo de Nabat de la tribu de Efraín, era una efraínita, era uno de los 12 superintendentes nombrados por Salomón. ¿Se acuerdan que les dije que investigaran? Incluso era enemigo, uno de los más destacados de los enemigos de Salomón. Tenía a su cargo la supervisión de todos los impuestos, de toda la mano de obra requerida por la casa de José. Según Primera de Reyes 11:25, hermanos, él pues era un hombre con un puesto importante, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Salomón lo había pues elegido para eso, pero fue también el enemigo, ¿verdad? Y este Jeroboam ocupó este puesto importante en la división, ya que él, al realizarse esta división del norte y del sur, él se queda con la parte del norte. Y esta parte del norte estaban 10 tribus que se fueron juntamente con él, que vivieron en los tiempos de Salomón y sufrieron todo los, toda la vida que Salomón les dio, ¿no? Una vida de sufrimiento. Entonces eran eh, parte enemigo, pero también eran dentro de la familia de Israel, ¿sí? Y Roboam pues se quedó únicamente con dos linajes, y estos representan a los del sur, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿sí? Eh, Vamos a ver también, hermanos, por qué también se reunieron en un lugar importante llamado Siquem, ¿eh? Y este lugar era un lugar donde era respaldada, y era un lugar muy conocido porque Roboam también eh, tuvo este lugar como importante para sus reuniones en lugar de hacerlo en Jerusalén. ¿Sí? Todo, incluso el pueblo de Israel, en lugar de ir a Jerusalén, todos los que estaban con Jeroboam, en lugar de ir a Jerusalén, ellos tomaron otro rumbo y se fueron hacia Egipto. Desde los primeros años, hermanos, del establecimiento de, de Israel en Canaán, hubo celo entre todas estas tribus poderosas, esta tribu de Efraín y tribu de Judá. El hijo de Salomón, Roboam, era sucesor legítimo, ¿verdad? Sabemos perfectamente que, pues, cuando el rey muere, automáticamente el hijo tiene que subir al trono, ¿verdad? Ya sea de las tribus que sea, ¿verdad? El reino que sea, el rey muere, el hijo tiene que subir. Era una de las formas en las cuales se hacía, pero en este caso, al fallecer Salomón, eh, hubo una forma distinta en la cual eligieron a su rey. Según aquí, las tribus del norte
de Israel no apoyaron a Roboam, y esto lo explica algunos escritores del porqué. Según los escritores, las tribus no tenían pues el derecho de elegir según su gusto a otro rey. Tenía que subir al trono el rey que quedaba como hijo legítimo del rey, el primer hijo. Pero ellos no respetaron esta, esta forma, ¿verdad? Y el heredero legal, según, pues tenía que subir al trono. Era lo que se había puesto como una regla. Heredero tenía que subir al trono. Sin embargo, hermanos, como estaba el pueblo descontento, todo el pueblo de Israel estaba descontento por el gobierno de Salomón, no fueron a Jerusalén, este, pues, todos los que estaban del lado de Jeroboam, ¿verdad? Los del norte, no fueron a Jerusalén a rendir honores a Roboam, porque no estaban de acuerdo, ¿verdad? Por todo lo que habían vivido eh, en parte del padre de Roboam, y prefirieron entonces este lugar llamado Siquem como un lugar de reunión, y enviaron allí, hermanos, cuando Roboam fue a Siquem a reunirse, enviaron a buscar a Jeroboam, porque quizás no vieron llegar a Jeroboam, y se mandaron a buscar a Jeroboam, que se encontraba en Egipto. Ellos debían ir a Jerusalén, en ese punto de reunión, Siquem, pero no subieron. Entonces enviaron a buscar a Jeroboam a Egipto, y esto mostró, hermanos, claramente pues que tenían intención de apartarse de la casa real de David. Esto que hizo Jeroboam parece ser algo bueno, pero no lo fue. ¿Sí? Roboam fue a Siquem porque todo Israel debía reunirse en ese lugar para hacerlo rey a él, ¿no? Todo Israel, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 12, 20 al 21, era pues elegir al rey en ese lugar, ¿verdad? De estas 10 tribus tenían que eh, pues elegirlo como rey, pero pues no lo hicieron, ¿verdad? El derecho de ellos es hacerlo rey de Israel, ¿verdad? Pero desde un principio vimos cómo Dios, ¿verdad? No estaba de acuerdo con este tipo de forma en cómo ellos elegían a su propio rey, sino que Dios quería que Dios sea quien elija, ¿verdad? Dios quería poner autoridad, pero ellos desecharon a Dios a un lado y empezaron a hacer lo que ellos querían. Y aun cuando desde los tiempos de Saúl, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, no elijan porque va a suceder esto, va a venir esta situación, y aún así prefirieron ungir al rey y rendirle honor. Era una antigua tradición en Israel el elegir al rey sucesor, eh, pues siendo hijo legítimo, ¿verdad? El primer hijo legítimo. Y las tribus entonces, hermanos, les habían seguido no solamente en el caso de Saúl y David, sino que también en el caso de Salomón, ¿verdad? Ellos habían seguido con esta tradición, pero ya en el caso de Roboam no fue de esa manera. Las 10 tribus de Israel hicieron uso, hermanos, de este derecho, con, pero no hicieron este uso porque no pusieron a Roboam como rey. Y Roboam subió al trono a su manera, pero en ningún lugar, hermanos de Israel, pues era aceptado Roboam por lo mismo, porque su papá no había sido un buen rey. ¿Sí? Y tal como debían de haber hecho para rendir honores al heredero legítimo que era Roboam, ellos no lo hicieron, entonces hicieron a un lado a Roboam. Luego, hermanos, al hablar a Jeroboam, Roboam habló a Jeroboam que se presentara para tomar acuerdos. Cuando Jeroboam se presenta, le dice, queremos que suceda esto, ¿no? Ponen sus reglas, sus normas,
Y en lugar de acatar esta forma de pensar, porque ellos habían cargado con eh, mucho servicio pesado con su padre, ¿verdad? Los habían maltratado, les habían subido impuestos más de lo que debían. Entonces querían llegar a un trato con Roboam, pero no fue así, ¿verdad? Él dijo, dame 3 días y regresa. Y ahí vamos a entrar a otra parte donde Roboam pide consejo a los ancianos, ¿verdad? Pide consejo a los ancianos y termina haciendo otra cosa, ¿verdad? Roboam buscó el voto, hermanos, de confianza de parte de los del norte. Quería que ellos votaran por él, que pues que subiera, que sea elegido como rey, pero no fue el caso. Un acontecimiento de gran importancia, ¿verdad? Ya que la vida pues en Israel no volvería a ser la misma después de que Roboam subiera al trono. Y Jeroboam entonces era hijo de Nabat, ¿sí? El profeta Ahías, hermano, había profetizado que Jeroboam un día tomaría gran parte de la nación en Israel. Y para ilustrar esta profecía, el profeta Ahías se quitó el manto y lo partió en 12 pedazos y le entregó a Jeroboam 10 de estos trozos del traje de Ahías y dijo, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu para amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Si usted quiere ver esta profecía, hermanos, está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 31 en adelante. Y en esta forma profética, entonces, hermanos, él predijo los acontecimientos que pronto pues, estarían por ocurrir, ¿sí? Estarían a punto de ya de presentarse en este acontecimiento de la vida de Roboam. ¿Por qué entonces Israel quiso aliviar el yugo impuesto por Salomón? Durante el reinado de Salomón se cumplieron, hermanos, prácticamente todas las profecías que Samuel había dicho y en cuanto a lo que sucedería con el rey pues, que iba a subir al trono, ¿verdad? Y al rey que tenía. Israel deseaba liberarse de las extravagancias de Salomón, ¿verdad? De la forma de pensar de Salomón, las que habían aserrado sobre el pueblo, ¿verdad? Impuestos demasiado elevados, trabajos forzados. Y el yugo mencionado en este versículo que leímos, hermanos, de Primera de Reyes 12, era símbolo de mucha carga, mucho trabajo excesivo, esclavitud demasiado. Y un estudioso, hermanos, hizo notar que el reino de Salomón apenas duró más que el rey. Duró más que el rey. Luego de su muerte, aún continuaba su hijo con la misma forma de pensar o mucho peor. Buscó Roboán ascender al trono de Israel y de Judá. En estos dos, en esta división, él quería hacer. Y en el sur, pues no hubo dificultad, que eran los que estaban a favor de Roboam, puesto que los ancianos, hermanos de Judá, sin duda estaban complacidos en ungir al otro hijo nativo, al otro hijo del rey Salomón y continuar con la tradición, que bien les mencioné, un mandato que había pues sido favorecido, había favorecido a Judá en diversas formas, ¿verdad? En el caso del norte, hermanos, Israel era pues una historia diferente. Antes de aceptar a cualquier otro hijo de Salomón,
debían haber una plática, ¿verdad? Para llegar a ciertos arreglos, ciertos acuerdos antes de decidir subir a este hijo del rey al trono. ¿Sí? El trabajo forzado para los proyectos debía cambiar, ¿no? Debía favorecer al pueblo en lugar de aplastarlos más. ¿Sí? Y pues también hablando de los impuestos pesados, ellos querían que se acabara todo este tipo de maltrato que el rey Salomón había hecho para con el pueblo. ¿Sí? El nuevo rey pues tendría que encontrar también otra forma de llevar a cabo su ambición, ¿sí? Personal e impersonal. Y de algún modo, hermanos, eh, ellos querían que el rey se apaciguara, ¿verdad? De sus deseos, porque el deseo del hombre cuando tiene poder, de muchas maneras, muchos hombres que no conocen a Dios eh, quieren maltratar al pueblo, y ese era el deseo de Roboam. Y en cualquier caso, hermanos, las tribus del norte, pues se mostraron eh, indiferentes, ¿verdad? Se mostraron que no estaban de acuerdo con esta forma de pensar del hijo del rey Salomón. Entonces, apoyado a estas quejas, hablaron con el rey y querían llegar a acuerdos. ¿Sí? En Primera de Reyes 12:4 al 14, hermanos, empieza la forma en cómo este muchacho, Roboam, bueno, no tan muchacho, ¿verdad? Porque dice que empezaba a reinar a los 41 años. Para ese tiempo era muchacho, ¿sí? Los ancianos le dan un consejo a Roboam con respecto a lo que estos hombres del reino del norte habían hablado con él. Entonces, cuando él habla ellos hablan con Roboam, Roboam enseguida busca a los ancianos de Israel y estos ancianos le ofrecen también un consejo, ¿sí? En Primera de Reyes 12:1 al 5, esto fue lo que los ancianos le mencionaron a Roboam. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamar. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, todos los del norte, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo entonces hizo caso, se fue. Entonces Roboam fue aquí, como vemos, ¿verdad? Fue a Siquem, porque todo Israel había venido a ese lugar para hacerle rey. Y esta, como les mencioné, también era una forma de continuación lógica, ¿verdad? De los reinos. Muere papá y sube el hijo como rey. Y en ese caso Roboam fue el único hijo de las 1000 mujeres que tuvo Salomón y estaba a punto de subir al trono. Siquem, hermanos, aquí también busqué el significado, era una ciudad con una historia, tenía mucha historia, ¿verdad? Porque en varios pasajes de la Biblia se menciona este lugar, por ejemplo, hombres de la antigüedad, hombres conocidos, ¿verdad? Ocuparon este lugar, sucedieron acontecimientos en estos lugares. Por ejemplo, Abraham adoró allí, según Génesis 12, capítulo 12, perdón, versículo 6. Dice, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne ha- había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, también vemos a Abraham adorando en este lugar. Era un lugar muy conocido, que ahí
pues prácticamente se reunía, un punto de reunión importante. También Jacob edificó allí un altar y compró tierras en ese lugar, según Génesis 33, 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Bien, es un lugar, un punto importante donde siempre pues se reunía. También en ese lugar, hermanos, enterraron a José, un hombre conocido también. En ese lugar fue el lugar donde quedaron los huesos de José. Los hijos de Israel habían traído de Egipto todo el cuerpo de José y ahí ocuparon para enterrar. Entonces, eran puntos de encuentro y lugar estratégico. También era el centro geográfico de las tribus del norte. eh, Mostraba que Roboam estaba en una posición de debilidad al meterse en ese terreno. Y porque todos, si se dan cuenta, los del norte, que eran 10, pues tenían poder. Entonces, al entrar a ese lugar, Roboam tenía una posición débil al estar en ese lugar. Al tener que irse a encontrar, hermanos, con las 10 tribus del norte, este, pues corría peligro, ¿verdad? Que estaba en un territorio que pues eran parte enemigos. En lugar de mandar, hermanos, entonces, de representantes, él quiso ir, eh, Roboam quiso ir por sí solo en ese lugar, ¿verdad? Entonces, cuando aquí menciona la palabra de Dios en lo que leímos en Primera de Reyes 12, en la frase, cuando le oyó Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam fue mencionado anteriormente, hermanos, en el capítulo 11, ¿sí? Versículos 26 al 40. Dios le dijo a través del profeta que él gobernaría sobre una parte. Ya vimos quién fue el profeta, que le dijo, y naturalmente Jeroboam, hermanos, estaba interesado en lo que el profeta le había dicho, ¿verdad? Y estaba interesado en lo que iba a suceder también con el sucesor de Salomón. Él era específicamente parte, hermanos, del grupo de ancianos que se dirigieron a Roboam. Estaba también escuchando lo que los ancianos le decían a Roboam. Luego dice, tu padre agravó nuestro yugo, palabras de Jeroboam. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Salomón, hermanos, era un gran rey, pero él tomó mucho del pueblo. Eh, Les hizo la vida ahora sí que, ¿verdad? En lugar de alivianarles un poco la carga, ¿cómo te diría? ¿Verdad? Cuando te hacen trabajar de más y no te pagan lo que corresponde. ¿Sí? Este Salomón hizo que el cuerpo del pueblo se desgastara para servirlo a él. ¿Sí? Las, en el servicio, en sus impuestos, en todas las áreas, se aprovechó Salomón durante su reinado. Y estos hombres, aunque Salomón se aprovecharon de él, ellos ofrecieron su lealtad al rey. Y en ese caso, con Roboam no iba a ser lo mismo. ¿Sí? Sí, entonces, ellos querían darle la oportunidad al rey Roboam de mostrar pues que ellos querían ser parte de ellos, ¿verdad? Pero con este acuerdo que menciona Jeroboam, querían tratar este punto donde ellos pues no les agradó su padre Salomón. Dios advirtió a Israel entonces, hermanos, acerca de esto que iba a acontecer y de la división del reino, de lo que iba a suceder con este Roboam, ¿sí? En primera de Samuel 8, 10 al 19, cuando a través de Samuel, pues él hablaría sobre lo que un rey tomaría en Israel desde Salomón.
Después de esta advertencia, aún el pueblo decidió tomar o elegir un rey. Y ahora sabían, ¿sí? que por qué estaba sucediendo esto. Ya sabían lo que era ser gobernado por un rey que toma eh, carga sobre ellos, ¿verdad? Les aplasta. Sabían perfectamente qué tipo, y eso esperaban también pues del rey Roboam. Y tristemente, hermanos, los ancianos de Israel no hicieron, a pesar de que miraron todas estas cosas por el rey Salomón desde un principio con Saúl, ¿verdad? No hicieron demandas o peticiones que de cambio, ¿sí? Y ahora, en el caso de Roboam, también podemos ver que estaban haciendo, eh, Jeroboam estaba presentando una petición, incluso no espiritual. Únicamente le estaba diciendo a Roboam, queremos que apacigues las cosas, cambia un poco esto, ¿verdad? Cambia en esta forma. No eran peticiones espirituales a Roboam. Al parecer, hermanos, estos hombres no les parecía mal la idolatría que existía en ese tiempo. No parecía mal la apostasía de Salomón. No les molestaba en lo absoluto toda la vida que llevó Salomón como ejemplo. Únicamente dijeron, aplácanos en esto, ¿sí? Y el consejo de los consejeros, hermanos, de estos ancianos, a Roboam, pues no fue aceptado. Dice entonces, según Primera de Reyes 12, capítulo 6, versículos 7, 6 y 7. Dice entonces, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y él le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirían para siempre. Era lo único pues que pedía Jeroboam, ¿verdad? Y este Roboam, al pedir el consejo de los ancianos, esos ancianos le dijeron, eh, ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, si tú primero les sirves a ellos, ellos te van a servir para siempre. Responde de buena manera a la petición que el pueblo te está diciendo, ¿verdad? Pero Roboam, pues no recibió el consejo, ¿verdad? Fue con aquellos jóvenes de su misma edad y les pidió consejo, según el versículo 8 al 11, pero él dejó el consejo de los ancianos, hizo a un lado que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Vemos que en lugar entonces de recibir el consejo de los ancianos, ¿verdad? Sabiamente tomar sería la mejor opción, ¿verdad? Sabiamente tomar el consejo de los ancianos. En lugar de hacer esto, no nos pidió consejo de hombres que no tenían experiencia, ¿verdad? Y al parecer ellos, estos hombres, estos ancianos, no solamente estaban aconsejando a Roboam, estos ancianos también habían aconsejado a Salomón, su padre. Así que eran hombres adecuados para presentarle un buen consejo a Roboam, ¿verdad? Tomar ese consejo. Pero entonces vemos aún
Roboam desobediente, uno Roboam que quiso hacer también, eh, tomar sus propios conocimientos de jóvenes hoy en día, ¿verdad? Que le dicen a un anciano que tú sabes, toman más el consejo de uno mismo. ¿Verdad? Los ancianos que Roboam, esos ancianos que aconsejaron a Roboam, pues no eh, podían saber lo que el pueblo estaba pidiendo, porque ellos estaban, miraron, ¿verdad? Toda la condición, todo lo que este Salomón había hecho con el pueblo. En cambio, estos jóvenes que vivían en el reinado del lado de Roboam, jóvenes que ni saben qué es trabajar, no sabían qué era, eh, pues vivir en esta vida de servicio, en esta vida de esclavitud, ¿verdad? No sabían lo que significaba. Y vemos entonces a este Roboam, hermanos, tomando la peor decisión. Dejó este consejo tan bueno de los ancianos y tomó este consejo de sus propios amigos. Un fenómeno, hermanos, que en algunos lugares es conocido como el consejo de las compras. Esta idea del consejo de las compras es pedir varias opiniones, varios consejos a diferentes personas y saber cuál es su opinión, hasta llegar con la persona que te va a decir lo que quieres escuchar, ¿sí? Lo que deseas oír. Este es un consejo eh, de compras. Solamente espera recibir lo que desea oír, tus oídos. Nos pide consejo a estos hombres sin experiencia, a estos muchachos ni siquiera saben, ¿verdad?, qué significa lo que Jeroboam y este pueblo estaba pidiendo. Estos hombres más bien dirían a Roboam, ¿no?, lo que él ya había pensado desde antes, lo que había puesto en su corazón de Roboam, ¿sí? Y al ir con aquellas personas que pensaban igual que él, y que mostraba una actitud como Roam, solamente pidió consejo por el bien de las apariencias. Sabía él lo que quería hacer y solamente quería simular que está pidiendo experiencia a perdió un consejo a los ancianos y a los jóvenes, cuando él ya tenía una decisión de lo que iba a hacer. ¿Sí? Y como los jóvenes le dieron una respuesta acertada a lo que él quería hacer, pues tomó ese consejo, ¿verdad? Su consejo imprudente, hermanos, muestra entonces la sabiduría de buscar consejo, ¿verdad? En lugar de ir con los de afuera a preguntar, ¿cómo están ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Con aquellos hombres, con aquellos ancianos que miraron, que vieron y toda esta situación y tomar este consejo, prefirió tomar este consejo pésimo de sus propios amigos. Y algunas veces, hermanos, una persona de fuera puede ver claramente lo que aquellas no comparten o ven dentro, ¿verdad?, de alguna situación o que están viviendo una misma experiencia. Ahora luego dice, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré yugo mucho más. Los jóvenes entonces ofrecieron un consejo opuesto a lo que los ancianos le estaba diciendo a Roboam. Ellos sugirieron un enfoque adverso, uno que haría que Roboam fuera más temido que Salomón. Y no porque fuera un rey bueno, sino que Roboam creo que fue el rey mucho más temido por su actitud, por lo que era capaz de hacer. Salomón, hermano, pidió demasiado de Israel, mm, en las diferentes tribus, en su servicio, pero no podemos ver que realmente Israel también haya servido por temor, sino que ellos querían compartir la visión, querían mostrar lealtad a Salomón y por eso trabajaban de la manera que los pedía Salomón, pero ya estaban cansados porque se dieron cuenta que pues no estaba favoreciendo, ¿verdad?,
al pueblo, sino que los estaban únicamente haciendo trabajar como esclavos, como si vivieran en Egipto, ¿sí? Y se dieron cuenta. Entonces querían cambiar estas cosas al subir este Roboam como rey. Y con una docena de palabras ásperas, hermanos, entonces Roboam, el torpe dictador, abrió la puerta para 400 años de lucha, debilidad y la destrucción de toda una nación. Y este pleito que comenzó con la división del norte y del sur, hermanos, es un pleito que continúa no solo en los 400 años que menciona, sino que es un pleito que continúa hasta la actualidad, ¿sí? No ha acabado. En Primera de Reyes 12 al 15, Roboam contesta a Jeroboam y a los ancianos. Vamos a ver qué palabras ásperas le dijo. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo habían mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, el profeta silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y esto sucedió, hermanos, para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera lo que Dios desde un principio había dictado, había planeado, ¿sí? Entonces, Roboam claramente debió haber escuchado al pueblo, y no lo hizo, y se hizo aún mucho más enemigo del pueblo del norte, de este pueblo que estaba dispuesto a servirles. Y también cambiaba, llegaba a un acuerdo conjuntamente con este pueblo. Entonces vemos un líder, ¿verdad?, que necesita la sabiduría para saber cuándo, cuánto de las personas quieren, ¿verdad?, lo quieren a él. Y es mejor, hermanos, que se hubiera actuado de la manera correcta. El pueblo estaría dispuesto a servir. Pero era parte del plan de Dios, que no hiciera caso. Fue un necio, irónicamente, ¿verdad?, como su padre. Se preocupó únicamente por el poder, por el trabajo, por ser el sucesor, un sucesor necio, y asimismo aborreció todo lo que el pueblo le pidió, porque era designio de Jehová que fuera así, que no escuchara al pueblo y que su corazón pues se endureciera y haga lo que pues, él quería. Entonces Roboam es rechazado eh, como rey sobre 10 tribus, ¿sí? Y aquí vemos que intenta unificar, pero pues no se pudo. Intenta unificar al pueblo, no, ya el pueblo no quiso, ¿sí? Bueno, hermanos, creo que tenemos unos 5 minutos más. Les voy a terminar con este. Voy a leerles Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 16 al 19. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, te digo, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Entonces, ¿qué parte tenemos nosotros con David?
La necedad de Roboam, hermanos, hizo que Israel no solamente rechazara a Roboam, sino que toda la dinastía de David. Ellos rechazaron a los descendientes del rey más grande, el rey de Israel, el rey David. Entonces, cuando fueron enviados a Adoram, dice, aparentemente Roboam no tomó con seriedad la rebelión hasta que sucedió, ¿sí? Cuando su jefe de impuestos fue asesinado, porque él envió a una persona, ¿verdad?, para hablar con ellos. Y el pueblo estaba tan molesto que fue asesinado. Y él sabía que las 10 tribus que estaban en serio, estaban realmente molestos, ¿verdad?, en cuanto a su rebelión. Lo que había dado como respuesta les había enojado, ¿sí? Y Adoram fue el hombre equivocado para ser enviado por Roboam. Y era el famoso por su política áspera, trabajo, manos forzado. Roboam probablemente entonces, hermanos, envió a Adoram porque él quería saber o hacer bien en su promesa al castigar a aquellos que se le opusieran. Y su política de tipo duro no funcionó. Y así se apartó toda la casa de David hasta el día de hoy. Y desde ese punto en la historia de Israel, hermanos, el nombre de Israel se refiere a las 10 tribus del norte. El nombre de Judá se refiere a las tribus del sur, de Benjamín y Judá. No me encontré con la Betty. Aquí terminamos esta parte, hermanos, para terminar. La casa de David, conocido también como el pueblo de Israel, desde el punto en esta historia, hermanos, se marca la diferencia. ¿Quiénes eran los del norte y los del sur? Israel representa a las 10 tribus del norte. Judá representa a las tribus del sur, que eran Benjamín y Judá. Y así terminó, hermanos, esta gran tensión, ¿verdad?, en estas tribus, en este grupo combinado. Y hubieron 2 rebeliones, esa división, ¿verdad? Esta división que hasta la actualidad existe. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Para continuar con la siguiente. Ok.